ustedes, como no han vivido esa época de estudiantes, alguno que veo alguno más mayor como usted, pero el resto que no han vivido en esa época, quitarse la camisa en una escuela de arquitectura, porque la escuela de arquitectura de Madrid es el edificio este que está aquí, y esto estaba en el patio de la escuela, ahí metido en medio, y entonces están los alumnos pues, con sus zapatillas, entonces como si estuvieran trabajando con carpintería, haciendo un módulo de una viviendita, vemos lo elemental que es, está con su puerta, con esto tiene los sellados, están sellados con betún asfáltico. Luego haremos más tarde, aquí hay más, está en una vista interior donde se ve incluso el suelo, está hecho también de papel, de cartón ondulado. Ahí lo que se hacía es poner un plástico de estos de los que se han utilizado como esta moqueta, que tienen un poquito de moqueta debajo, encima, y ya el punzonamiento te lo habías resuelto, no tenía ningún problema y en principio se funcionaba pues bastante razonablemente bien con el tipo de casita. Aquí vemos cómo han resuelto incluso los enganches, el tipo de las... Hicieron varias soluciones distintas, esa era más convencional, estas otras lo que iban a buscar es una pieza modular como esta, cortando y entonces haciendo unas restricciones para poder doblar el cartón. Entonces con ese elemento cuadrado lo que van a hacer es alguna solución tan aparentemente extraña como esta, esta tiene una planta pentagonal, pero también se puede hacer con una planta hexagonal y con otro tipo de soluciones que primero hicieron modulitos de este tipo, lo mismo también aquí con una solución muy convencional de vivienda, donde el dormitorio de hijos, el dormitorio de padres, más aquí el baño tradicional y armarios. Yo decía, pero hombre, si es una cosa de emergencia, ¿de dónde sacan esta gente el agua para poderse bañar? Con que cojas un pañito con un poco de detergente de este líquido que incluso no es ni para lavar siquiera, sino solamente en plan higiénico, que se utiliza mucho en los hospitales. Si ustedes algunos de ustedes han estado en un hospital, los enfermos le pasan así una toallita con un antiséptico directamente, limpia maravillosamente bien, porque no tenemos que limpiar duchándonos y demás. Si con un pañito así hace uno y la higiene está perfecta. No ha gastado 1 litro de ducha, pero además es mucho más higiénico que lo otro. Y tiras tu papelito ahí y no ha gastado ni 1 litro de agua. Si nosotros sumáramos absolutamente todo lo que supone el gasto de agua de una ciudad, sería, vamos, el desperdicio que hacemos. A mí me parece un insulto para la gente que no tiene agua en sus casas y que padecen un montón, que nosotros derrochemos el agua de esa manera. Yo lo digo como lo siento, y precisamente por eso llevo trabajando tantísimo tiempo en cosas de estas que a la mayor parte de la gente le parecen inútiles y que se quedan ahí. Pues se demuestra que se pueden hacer, que se pueden confeccionar, que valen además muy baratas, pero sin embargo, en el fondo, al final a nadie le interesa. Aquí no se ve bien, pero lo que han hecho ha sido la pieza esta de cartón, hacerle las entalladuras, y de modo que 3 elementos de estos conforman una pieza que luego van a poner así, 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 así. Fíjense qué ingenioso. Esto lo enganchan precisamente con una serie de tornillitos que aprietan cada una de esas solapas y ahora lo doblan para arriba y sale el cacharrito este. Curioso también y singular, y aquí tenemos más. Estos son tipos de ensayos de tipos de dobleces y de juntas que se podían hacer, estos con un sellado y una imprimación de asfalto, este simplemente haciendo con otros trocitos de cartón y las pestañas estas que le dan rigidez a la pieza. Se hicieron un montón de ensayos, ya digo, en tamaño real y en tamaño pequeñito, y aquí vemos la solución que han hecho con estas 3 piezas, cómo van doblando, cómo pliegan y cómo al final lo que van a hacer es un ingenio como este. Esto es la playa esto es el año, pues yo creo que es como en el 69 o el 70, y esta es
Y esta es una playa de Almería en la que entonces no había una sola persona, porque allí no iba de turismo nadie. En esta época me fui yo haciendo una excursión a Benidorm, y en Benidorm estaba el pueblito que era el trocito ese, y una iglesita pequeñita, y el cura, y no había nadie más. Y había, en Benidorm me parece que eran 40 vecinos los que había. Y fíjense lo que es ahora Benidorm, lo que ha pasado. Bueno, y allí se fueron para montar el cacharrito este y hacer la experiencia de comprobar allí cómo funcionaba, además en un ambiente húmedo. El cartón este de todas formas está impregnado de una solución, que esto lo hacen los embaladores, de una solución que es un impermeabilizante que es sublimable, que es muy barato, y lo hacen para atente mientras me caigo. Entonces, como los cartones se hacían para el embalaje, es decir, mientras durante el transporte dure la impermeabilización, luego, como luego se va a tirar, no tiene ningún sentido. Nosotros lo que hicimos luego fue impermeabilizarlo con una pintura de cloruro de etileno y tal, que le daba una impermeabilización fija para durar, pues a lo mejor, por 4, 5 o 10 años, para una emergencia que además no se necesitaba más. Y esto está, ya digo, allí montado, por si acaso, y como somos previsores, estaba la tienda allí, no vaya a ser que aquello no funcionara, porque en el fondo, cuando una persona es verdaderamente sensata, nunca se debe de creer lo que uno inventa. Dice, bueno, ¿y si no funciona, qué pasa? Las emergencias, uno no se puede permitir ese lujo en una emergencia, porque entonces sí que es una catástrofe terrible. Si un abastecimiento que uno ha pensado resulta que luego va y no funciona, pues aquello es un disparate verdaderamente terrible. Bueno, con esto ya está, esto es en la escuela de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y esto es otra solución distinta, partiendo de una geometría un tanto compleja, que es, no vamos a explicar aquí largo y tendido porque es bastante complicado, partiendo de un poliedro que es un rombo dodecaedro, se hacen transformaciones en las capas para darle un poquito de rigidez y demás, y lo que van a hacer es otra serie de módulos que curiosamente van a tener la parte de arriba esta forma, pero sin embargo la planta es esta de aquí, de tal manera que si unimos una cruz con otra, entonces podemos conectar una serie de piezas que hay ahí en planta. Esto es otro elemento que tiene planta triangular, parte de planta triangular, y con ellos los podemos conectar. Esto se ve mal aquí, pero esos que tienen esa planta, que es una especie de cruz, se mete el otro brazo de la cruz por este y este otro por aquí, y se forma un espacio continuo que también queda curioso. Vamos a pasarlo rápidamente. Aquí vemos cómo en la escuela se han ensayado distintos tipos, las juntas hacia afuera, las otras hacia adentro, unas enganchadas con pegamento, otras con tornillos y demás, para ver cómo funciona en realidad. Aquí se ve la rigidez que tiene un elemento de estos, que está la gente arriba. Si yo no les dijera que esto era papel, todo el mundo pensaría que son tableros de madera, ¿o no? Y entonces se ve la gente trabajando ahí arriba, que están precisamente para demostrar que eso es sólido, como diría el otro, de madera, como decían los de los muebles, de madera. Y esto es el interior, que queda un interior curioso. Aquí vemos cómo al enlazar una pieza con otra queda este espacio de transición por el que se puede poner, y entonces se puede hacer un espacio continuo que va teniendo estas conexiones de un lado a otro y que puede formar agrupaciones pues más o menos estables. Aquí están algunos de los tipos de dobleces que vamos a hacer. Bueno, aquí hemos terminado ya con esta carpeta. Podemos pasar a la... Bueno, a ver si yo soy capaz. A ver si puede pasar a abrir la otra carpeta, si me interesa, y pasar a la otra. Aquí hay una carpeta dentro. Pon la de fuera, a ver cuál es la de fuera. Bueno, estos son
ensayos previos, vamos a poner la carpeta de dentro, porque estos son ensayos previos que hicimos también. Como ven, cuando se hace, y curiosamente, para hacer cosas de emergencia, se tiene que utilizar la última tecnología más sofisticada para hacerlo más barato y lo más sencillo. Para hacer una cosa cara está tirado. Es sencillísimo. Entonces, esto que hemos visto antes con ese tema del cartón que se hizo entonces en la escuela, esto es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde yo estuve como profesor invitado. Entonces, con alumnos de allí, estuvimos haciendo ya este tipo de hábitat, pero más razonablemente usable para una emergencia. Una de las cosas que hay también es que la gente tiene que reconocer en cierta medida que eso es algo habitable. Y si tú pones una cosa muy extraña, la gente lo va a rechazar. De hecho, en algunas experiencias que había hecho la Bayer en Perú y demás, los indiecitos, en un caso de catástrofe, le llevaban una especie de iglús hecho de poliuretano expandido, que lo hacían proyectando sobre un molde inflable que iba dando vueltas, y cuando los indiecitos empezaron a utilizarlo, como veían que aquello era redondo, que no lo identificaban como casa, lo cortaron en cuadrado, le pusieron 4 palitos, debajo metían los animales y ellos se metieron en las tiendas tradicionales. Y entonces aquello se utilizó solamente para el ganado, a pesar de que era más eficaz y mejor que el otro. Entonces aquí le estamos dando ya, como ven, imagen de casita tradicional. Y luego esto va a trabajar, curiosamente, fíjense que esto es como si fuera de madera. Esto es un paritirante. El tirante es el techo. O sea, el techo, a la vez que es un techo horizontal, es el tirante de la cubierta, y por eso cuando la gente se sube arriba, esto no se abre porque está enganchado. Aquí le hacemos una doblez, y entonces, es como estamos utilizando además taladros, porque el cartón ondulado, en vez de hacer el agujero con un tornillo, le haces con el taladrito y lo metes como si fuera madera. Igual le pones dos anillitas, y esto lo hicimos con tornillos, y la verdad es que eso funcionó bastante bien. Ahí vemos también el suelo, que esta persona está encima de este suelo, que también es de cartón ondulado. Y aquí podemos ver en la parte de aquí de abajo cómo salen las piececitas esas que han formado precisamente todo este. Y aquí es todo el proceso de montaje, y ahí vemos las piezas que están almacenadas aquí, porque esto se montó. Una viviendita de esta estaba montada en cuestión de un par de horas. Y esto salió en el periódico de allí de la universidad, se le dio mucha publicidad, vinieron los de la Cruz Roja, todo lo contrario que me había pasado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que al final yo le dije, bueno, pues si usted piensa, le dije al director, piensa ese tipo de cosas, yo en la escuela no tengo nada que enseñar. Digo, que me fui de la escuela. Yo he sido muy quijotejo toda mi vida. Y me fui de la escuela y dejé de ser profesor hasta que dejó el director de ser director, y me volvieron a llamar y volví otra vez a la escuela. O sea que al final, eso, si tienes un enemigo, te sientas directamente delante de tu casa y verás que tarde o temprano el cadáver de tu enemigo va a pasar por delante de tu casa. Uno de los principios hindúes. Aquí vemos los detalles, fíjense ya la sofisticación de detalles, de enganches y de soluciones que va a haber en estas vivienditas de cartón ondulado, que van a ser. Ahí tenemos en el propio periódico de MIT saliendo lo que han hecho los estudiantes, que acabaron llamándonos de la Cruz Roja, los militares, de Radio San Diego, de Radio no sé. Y además hubo anécdotas divertidísimas, porque ustedes saben, si conocen un poco el mundo norteamericano y se han fijado en las películas, que siempre, incluso en películas de esas donde salen casas muy señoriales y demás, aunque sea verano, uno no se da cuenta, siempre están los protagonistas y detrás se ve un fuego encendido. ¿Cómo? ¿En verano? Entonces, las viviendas, hay siempre, que yo además, para la época que estuve allí, yo
cuando anunciaban decían with fireplace, con chimenea. Y yo pensaba, ¿yo para qué quiero una chimenea? Si tiene calefacción normal.